¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Ya estamos acá con las últimas noticias de Estados Unidos. A continuación les invito a ver el compilado de deportes que cuidadosamente he seleccionado para ustedes, con las noticias más importantes y polémicas de Estados Unidos. No olviden dejarme sus comentarios. Y siguen los efectos de la violencia en Charlottesville, en Virginia, sucedidos el pasado sábado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido atacar a los presidentes de compañías que abandonan el Consejo Presidencial para la Manufactura. La pregunta que sigue flotando es si Trump podrá recuperarse de la crítica por no responder más enérgicamente en su primera declaración contra la violencia en esta ciudad de Virginia. Desde Washington nos informa Ione Molinares. Creo que hay culpa de ambas partes. Uno mira a los dos lados y me pareció que hay culpa de los dos lados y no me queda duda. Así defendió el presidente su declaración el sábado pasado, en la que no condenó directamente a los supremacistas blancos, a los miembros del Ku Klux Klan y neonazis que llegaron a Charlottesville, en Virginia, para incitar a la violencia por la decisión de la ciudad de remover la estatua de un general de los Estados Confederados, los que protegían la esclavitud en los 1860. Yo quería asegurarme, no como todos los políticos, de que lo que decía era lo correcto, no hacer una declaración apresurada. La primera declaración del sábado era excelente. La respuesta viene después de que los presidentes de Merck, Under Armour, Intel y de la coalición de sindicatos AFL-CIO renunciaran a seguir en el Consejo de Asesores para la Manufactura de la Casa Blanca. Una reacción a lo que dicen es una preocupante muestra de falta de liderazgo de Trump. Esto mereció un tuit del presidente en el que dijo que por cada presidente de compañía que se retira del Consejo, hay muchos que pueden reemplazarlos y que los fanfarrones no deben ser parte de la iniciativa presidencial. Y poco después, el presidente de la Alianza Nacional para la Manufactura también anunció su salida del Consejo. Pero algunos creen que no es una buena movida. Estos presidentes tomaron una decisión personal. Si uno va a influir la agenda, hay que estar en la mesa, hablando en la reunión y presentando su visión de cómo se quiere avanzar. Así que, obviamente, con su decisión de retirarse de la mesa, desde mi perspectiva, han perdido la oportunidad de influenciar la agenda. El presidente de la cadena Walmart también se unió a las críticas al mandatario, quien el lunes, después de mucha presión, había condenado la violencia a los supremacistas y nacionalistas blancos. Sí, fueron las palabras correctas, pero llegaron muy tarde. La primera respuesta es la verdadera respuesta y trató de echar para atrás por la crítica, pero fue muy rígido, muy libreteado y después admitió que lo hizo para calmar a la prensa. El lunes, Trump tuiteó que no importaba lo que dijera, la prensa nunca iba a estar contenta. Más tarde, retuiteó a un conocido impulsor de teorías de conspiración que cuestionaba por qué, al igual que Charlottesville, no había también rechazo y crítica ante la ola de muertes que vivió Chicago el fin de semana. El mandatario también retuiteó, pero inmediatamente borró una imagen de un tren a punto de arrollar a una persona con el logo de CNN. No es la primera vez que muestra cosas de este tipo. Trump había retuiteado hace tiempo este video. Pero lo que muchos cuestionan es que llega a días de que un auto arrollara a un grupo de manifestantes que protestaban por la llegada de estos grupos a Charlottesville. El ataque dejó una mujer muerta y 19 heridos. Y otra pregunta que sigue flotando es si el ataque con el auto en Charlottesville es terrorismo interno. El Departamento de Justicia sigue recolectando información en el marco de la investigación que abrió por violación a los derechos civiles. Ione Molinares, CNN, Washington. De Robert E. Lee debería quedarse. Ofreciéndoles esto que son las declaraciones de hace minutos del propio presidente Donald Trump, quien se encuentra en la Torre Trump y ahí recibió a los reporteros, primero para anunciar lo que era un plan de infraestructura, que de hecho se quedó corto porque no se anunció un plan formalmente, solo decía el presidente que tiene Estados Unidos infraestructura del tercer mundo, pero para también recibir esta metralla de preguntas sobre el tiempo que le tomó referirse directamente a los grupos supremacistas blancos, el tiempo que le tomó caracterizar estos hechos al hablar de dos partes el sábado y después hablar directamente a grupos neonazis, etcétera. Las palabras del presidente Donald Trump y los cuestionamientos duros de un presidente que siente la presión de la prensa estadounidense, a la que también está llamando, y de hecho sacó por ahí un rollo, un papel, diciendo esta es la lista de noticias falsas. Ha estado escuchando esta conversación porque es tema de nuestra entrevista, a razón de que al menos 4 empresarios, de hecho fueron 4 los que hasta ahora han salido en los últimos 2 días,
de lo que es este Consejo de Asesores de Manufactura ha estado escuchando José Gabilondo, profesor de Derecho Financiero de la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, ¿quieres que te deje tiempo para una primera reacción breve a lo que estás escuchando del presidente comparado con la reacción de presidentes ejecutivos que están apelando a principios que no se tardaron 48 horas y que en definitiva contrastan con lo que está diciendo hoy Donald Trump? Bueno, me sorprende que él todavía no ha aprendido a frenarse y a dejar de desvariar, porque cuando se activa, cuando se emociona, se hunde él mismo. Y yo creo que incluso de cosas que acaba de decir, su intento de hacer una comparación entre la extrema derecha y la extrema izquierda en el evento le va a costar, de forma que me parece que todavía no ha aprendido cómo llevar la prensa. Me hace pensar en la distancia que han tomado los ejecutivos bajo el argumento de los principios frente a un argumento del presidente Trump de querer tener todas las evidencias, de no querer basar su opinión en esto. Me parece interesante, pues, rescatable. Sí, total, y hay que tomar en cuenta lo extraordinario que es el hecho que estos ejecutivos se han ido, porque este grupo, o sea, no es el Partido Verde y no es el grupo Indignados, es la élite empresarial que siempre va a ser muy, muy, muy conservadora. Y lo que ellos están diciendo es que no aguantan más, no pueden aguantar participar con este presidente. Y lo que es tan significativo es que no han roto por una polémica económica, o sea, no es por un conflicto concreto en cuanto lo que tenía que hacer este consejo, que era desarrollar una política económica para dirigirse a la desaparición de trabajo, sino era por otro asunto. Eso por una parte es muy extraordinario, aunque también yo creo que implícitamente lo que están diciendo estos empresarios es que no creen tampoco en la visión económica de Trump. Porque si este consejo hubiera habido haciendo cosas interesantes, importantes, entonces ellos yo creo que lo hubieran podido aguantar. Pero la realidad es que este consejo no ha hecho nada ni se ha reunido, de forma que yo veo sus actos, el hecho que se han ido como implícitamente un rechazo de la política industrial de Trump. Interesante, porque reiteramos que no se han reunido, que este consejo se anunció el 27 de enero, 7 días después de que el presidente, o que Donald Trump juramentó como el presidente de los Estados Unidos, y ese dato es importantísimo cuando se trata de hablar de rescatar empleos. Los empresarios, profesor Gabilondo, pueden servir como autoridad moral en este momento, y esta motivación de, además de hacer declaraciones públicas, porque tuvimos a Elon Musk y a Bob Iger cuando se anunció la salida de Estados Unidos del pacto, el Acuerdo de París de Cambio Climático, y con todo lo que fue la prohibición o las restricciones de viajes, también vimos muchísimos empresarios, incluso tecnológicos, que reaccionaron de manera pública, vía Twitter, etcétera. Cuando vemos un empresario actuar de esta manera, supuestamente por un asunto de conciencia, en realidad tenemos que preguntarnos, ¿está siguiendo una lógica moral o una lógica empresarial? Porque seguramente cada de estas personas lo ha consultado con abogados de la casa antes de tomar esta decisión, y dudosamente tomarían una decisión que lastimaría la empresa como tal. Su razón económica. De forma que cuando vemos estas decisiones, yo creo que en parte puede ser porque concluyen, no por la cuestión moral, sino por la cuestión empresarial, que esto no nos conviene. No nos conviene porque nos va a perjudicar en cuanto a nuestra reputación y nuestro buen nombre. De forma que yo no sé hasta qué punto ha sido por eso. Pero yo creo que la clase empresarial siempre ha podido ejercer esta función moral, y es irónico porque, de nuevo, siempre va a ser una clase muy conservadora, pero este presidente está tan fuera de lo normal que incluso la clase empresarial es mejor en cuanto a política social que el presidente. No olvidar que aquí, cuando hablamos de las empresas tienen vínculos, tentáculos con diferentes grupos. El gobierno es uno de esos grupos. Varios de los empresarios que estaban y están en este consejo, Lockheed Martin, etcétera, Intel, son contratistas del propio gobierno estadounidense. No solamente estamos hablando de la relación con los trabajadores, de la relación con los empleados, con los consumidores.
Estamos hablando de empresas con relación con el gobierno. Cuando Donald Trump dice que el presidente ejecutivo de Walmart lo critica y dice que la declaración de este presidente ejecutivo es política porque el presidente ejecutivo de Walmart dice Donald Trump desaprovechó la oportunidad de unir al país, ¿qué me dices? Bueno, o sea, observar a Donald Trump, eso es como ver los juegos de hambre hecho una realidad, porque él es verdaderamente una persona folclórica, surreal en todo sentido. Desafortunadamente es el presidente de un país importante, pero yo creo que él no tiene la madurez de darse cuenta de cuando él comete un error. Él todavía no tiene esa madurez. Y de hecho, a mí me parece que este consejo, hay algunos que han dicho, bueno, es terrible que se vayan estas personas porque pierden la posibilidad de influenciar a Donald Trump. Pero yo creo que no es posible hacer ese tipo de influencia. Igual la mejor, porque él no los va a escuchar necesariamente, y lo mejor que pueden hacer es actuar fuera del consejo como voces críticas. Yo creo que esa es otra forma de actuar como una brújula moral, como mencionaste antes. Entendido, y también he entendido que algunos de los que están adentro quizá en el momento que salgan van a recibir desde el púlpito de Twitter alguna reacción del propio presidente Donald Trump. Muchos no se han salvado. Profesor José Gabilondo en Miami, gracias. Es noticia el presidente Donald Trump, que vuelve a batir su propio récord de impopularidad, ya que de cifras y personalidades hablamos. La encuesta Gallup sobre valoración de la gestión del presidente le sitúa en el punto más bajo de su mandato, con un radio de aprobación general del 34%, un nivel extraordinariamente bajo para un gobernante que no está lidiando ni con recesión ni con una guerra hasta ahora. La decepción de los estadounidenses se nota incluso entre los votantes republicanos. Gustavo Alegret, nuestro director de noticias en Estados Unidos, tiene detalles de esta cifra. Gustavo, buena tarde, bienvenido. Hola, Idania, muy buenas tardes. Sí, la cifra está en ese mínimo, en esa presidencia de Donald Trump desde que arrancó, un 34%, como decías. Esto es, para que nos entendamos, menos de 4 de cada 10 estadounidenses dicen que Donald Trump lo está haciendo bien, menos de 4 de cada 10. Pero si vamos por cifras, vemos que el 34% es la media. Vamos a ver los republicanos, solo los votantes republicanos preguntados, ¿cómo valoran a Donald Trump? ¿Cuál es la cifra? 77%. Esta cifra podría parecernos una cifra alta, pero hay que tener en cuenta que en momentos de la historia de Estados Unidos, desde que se hacen este tipo de valoraciones, se ha preguntado a los votantes del color o de la línea ideológica del presidente. Estas cifras están en torno al 80, 85, incluso 90%. Por ejemplo, Barack Obama llegó a la popularidad superior al 90% entre los demócratas. Por lo tanto, a pesar de que nos pueda parecer alta, es una cifra baja si consideramos que estamos hablando solo de republicanos. Los demócratas, infinitamente más baja. Mira dónde queda, Idania, en el 7%. Solo el 7% de los demócratas consideran que Donald Trump está haciendo un buen trabajo. Esto es menos de 1 de cada 10 votantes demócratas en Estados Unidos. La encuesta de Gallup es una encuesta respetada. Y finalmente, un último dato, el de los independientes. El 29%, también es una cifra baja, es la primera vez que baja por debajo del 30%. Estas cifras demuestran que Donald Trump no consigue trasladar esa imagen presidencial, ni con sus declaraciones, ni con su gestión, ni con su propuesta a los ciudadanos de este país. ¿Cuál es la línea, la tendencia? Porque nosotros estamos viendo cifras de Gallup, pero Real Clear Politics, que es esta organización que analiza los datos de todas las encuestadoras que se conocen, lo que hace es la media, pondera las medias, y en este caso vemos desde el día 20 de enero, que es cuando tomó posesión, cómo ha ido distanciándose estas gráficas. La línea roja es el nivel de desaprobación de Donald Trump, que ha evolucionado en más de 20 puntos respecto del día en el que comenzó su gestión, y cómo el nivel de aprobación ha ido bajando. Los analistas ven estas cifras y se preguntan. La pregunta aquí es por qué no es más bajo todavía, dada la cantidad de crisis que ha enfrentado la administración Trump y que ha sido de su propia hechura. No es que esté heredando problemas de la administración Obama, no es que esté enfrentando alguna crisis internacional que le haya caído de la nada, sino que han sido crisis que él mismo ha creado.
y que han afectado todo rango de políticas y de su imagen. Él fue electo presidente como un candidato que ya experimenta altísimos niveles de desaprobación, los más altos en la historia de Estados Unidos, y aún así fue electo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su popularidad está estratégicamente distribuida a nivel geográfico. Entonces habrá que ver si esta impopularidad cada vez creciente empieza a afectar a su base. Por el momento no vemos señales en ese sentido. Y Dani, ahí estas cifras las podemos ver en perspectiva. Si miramos, por ejemplo, la de la popularidad de los últimos presidentes, desde que se hacen este tipo de encuestas. Este gráfico que vemos, que puede ser un poco críptico, lo que muestra es desde las presidencias de Truman, toda la línea de tiempo hasta la de Donald Trump. ¿Qué quiero mostrar con estas gráficas? Lo que quiero mostrar es que no hay ninguna presidencia, Reagan, Carter, Ford, Nixon, Johnson, Kennedy, ningún presidente comenzó su mandato por debajo de la línea del 50%. Y todos tienen un repunte al inicio de su presidencia, en ese periodo de gracia que se reconoce de popularidad, de incremento de popularidad. En el caso de Trump, la línea comienza por debajo del 50% y va a la baja. ¿Hasta qué punto Donald Trump va a ser capaz de remontar estas nefastas estadísticas? Esa es la pregunta de los analistas, de los periodistas, y que te trasladamos, Idania. Moscú y Pekín reiteran que no hay alternativas a una solución diplomática o política para los problemas de la península coreana. En una conversación telefónica, los ministros de Exteriores de Rusia y China destacaron que son inadmisibles las provocaciones de una escalada militar tanto por parte de Pyongyang como por otros actores, entre ellos Estados Unidos, cuya política de sanciones ya ha provocado una ola de rechazo. Y no se trata solo de esta crisis coreana, de ello vamos a conversar con Tyron Lino. Tyron, ¿a qué otros países también ha apuntado las amenazas militares de Donald Trump? ¿Qué tal, Mauricio? Bueno, países en el caso de América, Venezuela y también a Irán. Pero vamos a empezar con Corea del Norte, donde ahí Donald Trump ha sido muy claro en señalar. Corea del Norte se encontrará con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo. Esto a propósito de la tensión geopolítica, incluso militar, entre Pyongyang y Washington. Recordemos que esto se ha generado a raíz de una diversidad de situaciones por parte y parte. Pero acá, mientras tanto, en Corea del Norte, al parecer, la situación va tomando una especie de alternativa, algo pacífica, una vez de que las Fuerzas Armadas norcoreanas han presentado un plan de ataque contra la isla de Guam a su líder. Sin embargo, en este caso, el líder norcoreano ha manifestado que él esperará para tomar una decisión hasta ver la reacción norteamericana, y por ende también se articula su postura que ha manifestado. Estados Unidos fue el primero en trasladar numerosos equipos nucleares cerca de Norcorea. Además dice, ante todo debe tomar una decisión correcta y mostrar con acciones si desea relajar las tensiones en la península coreana y evitar un peligroso enfrentamiento militar, es lo que ha dicho Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Mientras tanto, en Irán, otro país que también ha sido sujeto incluso a sanciones norteamericanas, Donald Trump ha señalado: Irán no está cumpliendo con el espíritu del acuerdo nuclear. Esto a propósito de este acuerdo sellado en 2015 o dado a conocer en 2015, en el que Washington asegura que, si bien es cierto, Irán se ha mantenido, pero no ha realizado la debida apertura o apoyo, en este caso espíritu del cuerpo, y esto, como no podía ser de otra manera, ha tenido también su respuesta por parte del presidente de esta nación, quien ha advertido a Washington que este mismo acuerdo podría tener las horas y los días contados. Veamos. Si la administración estadounidense quiere regresar a la anterior experiencia de las sanciones, Irán sin duda alguna volverá en un corto plazo, y no se trata de semanas o meses, sino de horas y días, a tener una postura más avanzada de la que tenía antes de empezar las negociaciones. Sí, una retórica belicista, la de Trump, que pone en riesgo, en amenaza, ciertos acuerdos internacionales por el que tanto trabajó la comunidad internacional, como este de desnuclearización de Irán, pero
esta retórica se extiende incluso a otros países. En el caso del continente americano ha sido con Venezuela esta tensión que se ha generado entre Washington y Caracas, porque de Venezuela Donald Trump ha manifestado no se descarta la opción militar para frenar la crisis en Venezuela, lo dijo el fin de semana, esto a propósito de la situación política interna venezolana. Incluso Washington no acepta la creación de la Asamblea Nacional Constituyente de ese país, pero también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dejado claro cuál es su postura a Washington. Tenemos que prepararnos para que jamás nadie se atreva a tocar un solo palmo de tierra sagrada de Venezuela. La tierra de Venezuela es sagrada y jamás debe ser tocada por la bota yanqui imperialista. Y sumado a esto, Mauricio, también el presidente Nicolás Maduro ha ordenado ejercicios militares que iniciarán a finales del mes de agosto. Como vimos, tres posturas de tres naciones que se están justamente pasando una especie de tensión diplomática con Washington. Sin embargo, los ciudadanos de otros puntos del planeta no se han hecho esperar sobre estas situaciones, ¿verdad? Es el caso de Corea del Norte, el vecino de Corea del Sur, el vecino de Corea del Norte, donde sus habitantes han dicho no a la instalación del sistema antimisiles THAAD, que a decir de Estados Unidos se instaló en Corea del Sur ante un posible ataque de Corea del Norte. Los habitantes de la isla de Guam, donde se encuentran bases militares norteamericanas, también han hecho un exhorto a la paz, sobre todo cuando se ha conocido que Corea del Norte tiene entre sus proyectos un posible ataque a esta isla, pero el mismo, como dijimos al inicio, se está analizando por parte del líder norcoreano. Y mientras tanto, en Venezuela, sus habitantes un poco más contundentes han rechazado estas medidas y estas incluso amenazas por parte de Estados Unidos. Que sigue flotando si Trump podrá recuperarse de la crítica por no responder más enérgicamente en su primera declaración contra la violencia en esta ciudad de Virginia. Desde Washington nos informa Ione Molinares. Creo que hay culpa de ambas partes. Uno mira a los dos lados y me pareció que hay culpa de los dos lados y no me queda duda. Así defendió el presidente su declaración el sábado pasado, en la que no condenó directamente a los supremacistas blancos, a los miembros del Ku Klux Klan y neonazis que llegaron. Reunión y presentando su visión de cómo se quiere avanzar. Así que obviamente con su decisión de retirarse de la mesa, desde mi perspectiva, han perdido la oportunidad de influenciar la agenda. El presidente de la cadena Walmart también se unió a las críticas al mandatario, quien el lunes, después de mucha presión, había condenado la violencia a los supremacistas y nacionalistas blancos. Sí, fueron las palabras correctas, pero llegaron muy tarde. La primera respuesta es la verdadera respuesta y trató de echar para atrás por la crítica, pero fue muy rígido, muy libreteado. ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Ya estamos acá con las últimas noticias de Estados Unidos. A continuación les invito a ver el compilado de deportes que cuidadosamente he seleccionado para ustedes, con las noticias más importantes y polémicas de Estados Unidos. No olviden dejarme sus comentarios. Y siguen los efectos de la violencia en Charlottesville, en Virginia, sucedidos el pasado sábado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido atacar a los presidentes de compañías que abandonan el Consejo Presidencial para la Manufactura. Una reacción a lo que dicen es una preocupante muestra de falta de liderazgo de Trump. Esto mereció un tuit del presidente en el que dijo que por cada presidente de compañía que se retira del Consejo, hay muchos que pueden reemplazarlos y que los fanfarrones no deben ser parte de la iniciativa presidencial. Y poco después, el presidente de la Alianza Nacional para la Manufactura también anunció su salida del Consejo. Pero algunos creen que no es una buena movida. Estos presidentes tomaron una decisión personal. Si uno va a influir la agenda, hay que estar en la mesa, hablando en la... Llegaron a Charlottesville, en Virginia, para incitar a la violencia por la decisión de la ciudad de remover la estatua de un general de los Estados Confederados,
los que protegían la esclavitud en los 1860. Yo quería asegurarme, no como todos los políticos, de que lo que decía era lo correcto, no hacer una declaración apresurada. La primera declaración del sábado era excelente. La respuesta viene después de que los presidentes de Merck, Under Armour, Intel y de la coalición de sindicatos FL-CIO renunciaran a seguir en el Consejo de Asesores para la Manufactura de la Casa Blanca.